¿Cómo fue el día de hoy? En realidad es un día tenso, es uno de los del comienzo, ¿no? Porque los martes y los jueves va a haber plenario. Pero yo escuchando a todos los sectores digo, esto tiene que ser o debería ser un debate. Estamos hablando de un tema sumamente serio, es necesario para un país que tiene que avanzar. Pero me dio la impresión, y esto como espectadora lo digo, como si fuese un River Boca, a ver quién gana, quién mete el gol, quién levanta la mano en esta pulseada, y no realmente el tema profundo. El que está a favor cree que tener toda la razón, el que está en contra también cree tener toda la razón, y no nos ponemos de acuerdo en un término medio que digamos, bueno, escuchémonos, a ver si convencemos a alguien de los que están en contra, o si convencemos a alguien de los que están a favor, o llegar a lo que es lo más concreto, que antes de hablar de la legalidad del aborto, hablemos del tema fundamental. ¿Cuál es la educación sexual que tenemos a partir de nuestra niñez? ¿Cuál es la metodología o los métodos anticonceptivos y esas posibilidades que le damos a las mamás, a las mujeres, para evitar? Porque no deja de ser una operación y no deja de ser un riesgo de vida, más allá de que esté legalizado. Sí. Entonces, creo que hay un tema que es importante. Yo vengo teniendo reuniones más allá del plenario con los distintos sectores, los que están a favor y los que están en contra, porque quiero escuchar, no tengo una posición tomada. Obviamente que yo tuve un aborto espontáneo después de haber tenido a mi hijo Sergio, que hoy tiene 42 años, ¿no? Pero tenía 9 meses, estaba embarazada y tuve un aborto espontáneo de 3 meses. Es cierto que te quedan secuelas, porque siempre pensás en ese niño que no fue, en ese niño que perdiste, en ese niño que no está. Siempre quedan secuelas. Entonces creo que hay que hablar cuál es la contención psicológica, psiquiatra, cuáles son los métodos anticonceptivos para evitar llegar a eso. Y obviamente que entiendo, no soy una ilusa, de que aquellas mujeres que están más castigadas son las que no tienen dinero, porque terminan en lugares donde está la comadre, no hay una obstetra, no hay un médico, no hay un profesional, terminan poniéndose cualquier cosa para evitar un embarazo, y tiene que ver con la educación todo eso. Así que me dio esa impresión, escuchar gritos, enojos, en lugar de hablarnos y decir el por qué estamos a favor y el por qué están en contra, pero dialogar. Diputada, que el gobierno impulse lo que es el debate, pero al mismo tiempo reconozca que los principales referentes de ese espacio político se oponen a lo que es la legalización del aborto. Digo, ¿cuál es la lectura que usted hace de ese movimiento? Yo mi lectura, bienvenido sea el debate, insisto, porque lo necesitábamos y desde hace mucho tiempo, pero creo que el gobierno lo hizo un poco para distraer de un montón de cosas que están sucediendo. El gobierno en realidad nos ha vendido a todos los argentinos que lo que hizo con el tema de los servicios era necesario, porque nos estaban regalando la luz, el gas y el agua, que es cierto, en muchos casos no a los más pobres, sino a los que vivíamos en Capital Federal y el conurbano, porque si íbamos a alguna provincia sabíamos que no tenían esas mismas prebendas, y que no hubo inversiones debido a que todo está subsidiado. Yo digo, las empresas ganaron antes y ganan ahora. Ganaron antes porque tenían los subsidios y no invirtieron, y ganan ahora porque tienen los aumentos. ¿Quién es el que pierde? El laburante, el que consume, el jubilado, el trabajador. Pero en verdad no pierden las empresas. El gobierno se encargó de darnos un discurso un tanto mentiroso en el hecho de que nos hace sentir culpable que nos regalaron la luz. ¿Nos regalaron la luz? Sí. Nadie dice, porque yo la podía haber pagado sin ningún tipo de subsidio. Es cierto, no se discriminó a los que se le tenía que subsidiar y a los que no, porque el que vivía en un country o en Recoleta pagaba lo mismo que el que vivía en una villa. Sí, pero hay jubilados, Mirta, hoy que están pagando 4.000 pesos de luz. Y les dicen que tienen acceso, pero algunos ni siquiera saben qué es lo que tienen que hacer. No, ¿sabes qué pasa? Es que te dicen que tienen la tarifa social. La tarifa social es hasta 2 saberes mínimos. 2 saberes mínimos significa 15.000 pesos. El que gana 16.000 pesos o 15.500, suponte, queda fuera. ¿Y vos te pensás que la situación económica de esa persona es diferente a la que gana 15.000? No es diferente. Entonces, te venden ese discurso cuando el jubilado la verdad que no sabe qué es lo que tiene que hacer. Meterse en la página de los servicios, anotarse, inscribirse en la tarifa social. Y la gente dice, yo no tengo tiempo, no sé manejar una computadora, o lo que es peor, en verdad, no tengo computadora, no tengo internet, no sé dónde tiene que ir, a un locutorio, y que es gratis, no, tiene que pagar, tiene que pagar.
Mirta, quiero preguntarte por el episodio Caputo en el Congreso, el episodio del papelito, porque estabas ese día ahí, y quisiera saber, por un lado, tu percepción respecto de esto que pasó, ¿no? El papelito que le llegó a la legisladora Cerruti. Y por otro lado, algo que el propio ministro trató de, minimizar todo el tiempo, que es la cuestión de endeudamiento. ¿Cuál es tu mirada? Nada, que sigo pensando lo mismo. En realidad estaba muy bien preparado, fue muy bien coacheado y además aprovecharon la oportunidad del papelito para salir airosos y sentirse que habían ganado, pero nunca explicó el tema de la deuda. Todo el tiempo trató de explicar que sus cuentas eran legales, nadie dice de la ilegalidad, salvo en el caso de que no las había declarado. Él dice que era fiduciario, no era titular de la cuenta, aunque Estados Unidos, el SEC dice que sí, que es titular de la cuenta. O sea, en todo momento trató de decir, obviamente, no mentí, tengo todo presentado ante la Oficina Anticorrupción, pero nada explicó de la deuda. Y en verdad, lo del papelito me parece, la verdad, algo mínimo. Quizás acá la diputada Cerruti se equivocó al hacer un escándalo en un Senado donde... Si se guardaba el papelito y no decía nada, ¿no es peor? Porque muchos objetan el escándalo de Cerruti, pero ¿qué debía hacer o qué te hubiera pasado a vos? No, quizás tendría que haberlo denunciado, pero de otra manera, porque así no permitió a diputados de su propio espacio, diputados de sus propios espacios que tenían pruebas. El diputado Tailade tenía muchísimas pruebas para que cuestionarle al ministro y no pudo hablar el diputado Tailade. Diputados de mi espacio, Felipe Solá, Ignacio de Mendiguren, que tenían también muchísima información, no pudieron hablar. El problema es ese, que debido a este tema del papelito, creo que el ministro se reía y ustedes pudieron ver cómo se reía y le dijo al senador, al presidente de la comisión, levantemos porque estoy cansado y porque tengo otros compromisos. Creo que la obligación, el compromiso es con los ciudadanos y de haber respondido. Como en el Senado no se puede dar esas características que suele darse en diputados, de que se gritan, de que se arman escándalos, sino todo es muy silencioso, aprovecharon esa situación para decir se corta el diálogo. Que tenía que esconder el papelito, no cuestiono que esconda el papelito. Quizás debía haber hablado con sus pares, con el diputado Rossi, decir de qué manera lo denunciamos, de qué manera lo hacemos, pero en el mientras tanto permitir que los otros diputados puedan preguntar, que eso le permitió sentirse airoso al ministro. No explicó nada de la deuda ni el endeudamiento, porque ahora sabemos que tienen que volver a endeudarse porque no les cierran las cuentas. El gobierno impulsó, Tundis, una reforma previsional el año pasado, se sancionó, hubo por supuesto un costo político que pagó el gobierno, pero mi pregunta es, ¿el gobierno eligió recortarle a aquellos sectores que son más vulnerables o que quizás no tienen tanta defensa ante lo que puede llegar a ser una decisión de estas características? No, totalmente. ¿Qué puede hacer un jubilado? Los 8,5 millones de jubilados que hay en el país, cortan una fábrica, o sea, cortan los servicios, cortan la producción, cortan la luz, afectan el movimiento bancario, no afectan nada más que cortar una calle y el movimiento de los transeúntes, si es que cortan la avenida Rivadavia como lo vienen haciendo hace más de 20 años. Pero lo cierto es que no le importa a nadie. Todo el mundo habla de los jubilados, lo hablan en campañas, lo hablan ahora mismo, en el momento que hicieron la reforma. Recuerdo que la diputada Lilita Carrió dijo, bueno, no, yo no estoy de acuerdo, pero suspendamos la sesión. Ella misma pide la suspensión de la sesión y posteriormente dice, no, llegamos a un mejor acuerdo, vamos a dar un plus adicional en el mes de marzo que se dio. Pero en verdad lo que quedó demostrado, si la gente hace lectura, es que en el mes de marzo le dieron los 700, 750 pesos o 350 o 450, depende si era asignación universal, si eran por moratorio o lo que fuere, pero compensaba en parte la plata que le sacaban en el mes de marzo a un sector de jubilados que cobraban hasta 10.000 pesos. Pero ahora en abril van a ir a los 7.600 pesos o los 7.790 el segundo monto a haber mínimo. Lo cierto es que van a cobrar lo que deberían haber cobrado en el mes de marzo con el aumento del 5,71. Creo que no les importa porque para ellos y para muchos y para otros gobiernos, desde hace muchísimos años, yo trabajo en previsión desde el año 79, los jubilados siempre fueron tomados como un gasto, no como una inversión, no como aquel trabajador que aportó durante 30 o 40 años de su vida, sostuvo este país, pagó sus impuestos y hoy, claro,
le genera un gasto en seguridad social, tanto en el haber jubilatorio como en la atención médica. Esto es lo que duele. Mirta, nosotros lo venimos contando, bueno, de hecho, desde aquella jornada en el mes de diciembre, ¿no?, de la reforma jubilatoria, pero bueno, efectivamente avanzó en el Congreso y la pregunta ahora es ¿qué se está haciendo desde el mismo Congreso de la Nación para beneficiar en algo a los jubilados? Y te pregunto porque en el caso de la ciudad entiendo que hay un proyecto que tiene que ver con eximirlos del pago de ABL, que en realidad sería algo muy positivo, ¿no?, para los jubilados y para los discapacitados. Pero en general, ¿qué contrapropuestas hay o que puedan atenuar esta decisión que se tomó respecto de las jubilaciones? No, es que en realidad yo te cuento, propuestas hay muchas. Si vamos a hablar de proyectos a nivel nacional, yo tengo presentado proyectos de exhibición de pasaje gratuito para los jubilados, sí. Tengo proyectos presentados por la medicación gratuita nuevamente para jubilados, tengo proyectos presentados para un sistema de salud preventivo. ¿Y no avanzan porque a nadie le importa? Porque hay una realidad y que es lo que la gente no entiende, y muchos periodistas también. Y yo vengo del periodismo, chicos, y duele cuando uno estuvo de un lado y del otro, y uno aprende cómo son las cosas de este lado. Cuando escuchás a los periodistas que dicen, queremos que el Congreso debata, los diputados van a cobrar su sueldo y no trabajan. Los diputados no son todos los diputados, muchos trabajan, porque no es solamente el recinto una vez que se llama, son las comisiones, son las reuniones, es recibir a la gente y conocer los problemas, es tener un horario extenso, que para eso nos pagan. No estoy resintiéndome con ese tema, pero digo, ¿qué debate podemos hacer con un gobierno que nos llama a sesiones ordinarias? Ustedes saben perfectamente, y la gente lo que desconoce, que cuando se llaman a sesiones extraordinarias, ¿qué es lo que hace este gobierno? Es para tratar pura y exclusivamente los proyectos del gobierno, ningún proyecto de ningún otro diputado, porque yo tengo mi proyecto de rentas vitalicias para que eleven al haber mínimo a 20.000 personas que están por debajo de los 7.600 pesos, que cobran 500 pesos, 600 pesos, y en presupuesto me lo hicieron caer, tenía dictamen de comisión del 16 de noviembre de 2016 y este año me lo hicieron caer. Tengo presentado por jubilación anticipada para aquel que tiene los 30 o 40 años y no alcanzaba la edad y que están sin trabajo, lo hacen caer. Y así sucesivamente, una moratoria abierta en forma permanente para que la gente se pueda jubilar y no tenga que ir a la PUAN y cobrar un haber del 80% del haber mínimo. Entonces, lamentablemente, ¿qué es lo que ha hecho este gobierno? Ha tomado la decisión de que no sesione el Congreso. Y en las comisiones, todas las comisiones tienen mayoría el gobierno. Entonces, están conformadas todas las comisiones por mayoría de diputados del gobierno. Entonces, ¿de qué manera podés sesionar? Si no te dan quórum para las comisiones, para tratar los proyectos. Y después, las sesiones son extraordinarias, no ordinarias, para poder tratar los proyectos del gobierno. Eso es lo que la gente desconoce y lo que a veces algunos periodistas no aclaran. Diputado, usted recién mencionaba la palabra pasaje y, por supuesto, uno de los temas de los últimos días tiene que ver con esto, ¿no? Con la polémica que se generó en torno al canje de los pasajes, que en algún caso funcionan como una especie de adicional para lo que son los salarios de los legisladores, en general, tanto diputados como senadores. ¿Qué opinión tiene de la intención del gobierno de hacer cambios con respecto a este tema? No, todo lo que se quiera transparentar me parece perfecto. Ahora que se acuerde, de todos modos, digo que no hay que ser más papista que el Papa y recordar que cuando él fue diputado también los canjeó y no dijo nada, no dijo yo no los quiero. Pero también quiero hacer una aclaración que nadie dice, porque dicen los diputados. El Frente Renovador, a la cabeza Sergio Massa, el año pasado nos convocó a todos los diputados, es decir, va a haber un aumento de los pasajes, se va a duplicar el monto, nos parece una barbaridad porque venía la reforma de los jubilados, cuando los jubilados cobran tan poco, y renunciamos. Así que, señores, yo renuncié a ese aumento de los pasajes, cobraba menos de la mitad, ahora no tenemos, lo quieren transparentar, me parece bárbaro, yo no estoy en contra, no me voy a poner en contra de eso. Digo que precisamente quedamos mal todos los diputados y que recuerden que el Frente Renovador renunció a esos 40.000 pesos que tanto el oficialismo como el kirchnerismo como el PJ aceptaron. Cada uno sabe sus necesidades, cada uno sabe para qué lo utiliza. Es cierto, como lo que dijo Lilita Carrió, que muchas veces uno no viaja en avión y lo utiliza para viajar a la provincia o a las distintas provincias utilizando el auto y pero tiene que tener los tickets. Bueno, yo tengo también todos los tickets de todos los viajes que he hecho, así que lo que quiero decir que me parece extraordinario
algo que quieran transparentar, pero no hay que ser más papista que el Papa, que diga, yo también lo cambié, yo también hice uso y de esos pasajes, y ahora me doy cuenta que la verdad no lo debería haber hecho. Pero no, porque ya pasó tantos años que fue diputado y ahora es presidente, se cree que es más papista que Francisco, ¿no? Mirta, sí, queda clara tu aclaración. De todos modos, nosotros entendemos siempre que no es solo con la respuesta a lo que dijo el presidente de la Nación, sino en realidad a la gente que cobra, que llega con lo justo a fin de mes. Totalmente. Y que dice vienen los legisladores y cambian cifras. La cifra de Carrió, y digo porque cada vez que nosotros lo mencionamos los nombres de quiénes son también, ¿no? Sí. De Carrió, por ejemplo, de 350.000 pesos. Yo entiendo que el que está del otro lado entiende que estamos hablando de Carrió y de esos 350.000 pesos. De todos modos, me sirve esto para preguntarte, sí, porque algunos fueron más allá y dijeron, bueno, tal vez hay que incrementar los salarios de los legisladores. ¿Te parece que esto es así? Creo que si estamos en un momento de ajuste, debemos hacer ajustes todos, ¿no? Estamos en un momento con una situación crítica donde hay gente que la está pasando muy, pero muy mal, no tiene ni para comer. ¿Y qué me van a decir a mí que vengo? Yo el viernes estuve en Santa Fe, en Villa Constitución, y veía a los jubilados de esa zona, entre que no le dan los medicamentos, entre que no alcanza. Un señor dice, gano 11.000 pesos y pago 7.000 pesos de alquiler. Esta es la gran verdad. Y la verdad que no sé qué hacer. Y se me puso a llorar. Y es terrible porque nadie toma en cuenta que hay muchos jubilados que alquilan. Creo que tiene que haber austeridad. Y me gustaría que el presidente también haga austeridad. Porque el presidente utiliza el helicóptero 6, 7 u 8 veces por día. ¿No sería preferible que utilice un auto para ir desde Olivos hasta la Casa Rosada? ¿No es menor el gasto que ir en helicóptero, que lo pagamos todos nosotros? Por eso me parece que está bien que seamos austeros, pero veamos en todos los sectores, no ustedes hagan austeridad, los jubilados le quitamos 100.000 millones de pesos para pagarle a las provincias, sí, les cambiamos las reglas del juego, los trabajadores tienen que pagar todos ganancias, le aumentamos el 15% en el año, pero le aumentamos, la inflación es del 23%, no los docentes, bueno, no les aumentamos, tienen que ganar 40.000 pesos, pero bueno, confórmense con 15.000, 20.000, sí. La verdad que esos discursos uno los tiene que ver y a mí me duele y me indigna muchísimo, por eso me gustaría que seamos sinceros en todo, ¿no? Que hagamos austeridad todos, me parece que sería eso lo correcto y lo coherente. Muy pero muy breve, pues ya no nos queda más tiempo, pero no quiero que te vayas sin decirnos qué te parece la decisión, es decisión judicial en el día de hoy, de la intervención del PJ como partido político. La verdad